Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy les traigo una propuesta express. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué podemos hacer con restos de hilados que nos quedan de distintos proyectos. Todas debemos tener hilados guardados, restos que siempre decimos, bueno, lo podemos utilizar en otra cosa. Bueno, esta es la oportunidad. Miren lo que tengo acá, son ovillitos que me quedaron de restos de proyectos, ¿sí? Que he hecho otros tejidos. Los guardé y ahora les voy a mostrar lo que hice con ellos. Vamos a armar un ovillo matizado artesanal y con ello vamos a poder realizar otros proyectos nuevos que están de última moda. Lo utilizan mucho las marcas internacionales muy reconocidas. Bueno, podemos hacer nuestra propia versión. Para empezar vamos a tomar estos hilados y lo que tenemos que seleccionar es hilados del mismo grosor, ¿sí? Busquen que sean del mismo grosor y material. En este caso son todos de algodón. Semigrueso, ¿sí? Como verán. Y pueden realizarlo también en lanas, en otros materiales, pero siempre respetando el grosor, ¿sí? Bueno, vamos a tomar un par de estos y los vamos a empezar a unir. Los pueden unir de a tramos, ustedes mismos van cortando pedazos de hilados, por ejemplo acá vamos a tomar así un poquito y voy a cortarlo, ¿sí? No pasa nada. Y este lo voy a reservar y voy a hacer lo mismo con otro, por ejemplo este. Vamos a tomar un poquito así y lo vamos a cortar. Si quieren lo pueden hacer así para que les quede más variado el color, pero si no pueden utilizar el rollito entero e ir uniéndolos con esta cantidad, no hay problema, ¿sí? Los voy a reservar. ¿Y cómo los vamos a unir? Vamos a realizar un nudo que es conocido como nudo cirujano, porque es un nudo que no se desata por nada del mundo. Miren, les voy a enseñar, es muy fácil. Van a colocar las dos hebras así enfrentadas. Miren, tenemos esta por este lado y esta otra por aquí. De esta manera, ¿sí? Ahora lo que hago es esto, miren, voy a tomar una de las hebras y la voy a pasar así, por encima de la otra y por detrás. De esta manera, miren cómo voy a envolverlo, ¿sí? Ahora voy a tomar la otra hebra y voy a hacer lo mismo, pero para el lado contrario. Si esta hice este movimiento, con esta voy a hacer el movimiento contrario. O sea que lo voy a llevar para el frente y lo voy a pasar por detrás. Así me tiene que quedar, miren. Una hebra para un lado y la otra hebra para el otro. Una vez que lo tengo así, enrolladito, voy a tomar estos dos extremos y voy a hacer un nudo. Voy a atar de forma normal, miren. ¿Sí? Una vez que lo tengo así, ¿ven? Hecho un nudito. Lo que voy a hacer es estirar de estos dos extremos y de la hebra en total, ¿sí? Así. Voy a tomar los dos y voy a estirar. De esta manera. ¿Ven? Voy bien a estirar lo más que puedo. Y me va a quedar de esta manera. ¿Sí? De esta manera unido. Voy a estirar un poquito más, ¿ven? De las hebras más largas. Hasta que me quede bien ajustado. Una vez que lo tengo así, voy a cortar al ras estas hebras que me sobran, ven estos hilados, al ras, sí, no tengan miedo, van a ver que queda muy bien, así, bien al ras. Voy a volver a estirar para corroborar que esto no se desate y así me va a quedar el nudito. Es un nudito que no se desata por nada del mundo, miren. Salvo que la hebra esté muy
muy vieja, desgastada y se desquebraje porque uno hace así y se deshace. Solo eso, pero el nudo es fabuloso. Este nudo es el que yo utilizo para unir hebras cuando tejo, ¿sí? Del mismo color. No necesariamente solo se debe usar para esto. Lo pueden utilizar a este nudo de ahora en adelante para todos sus tejidos. Y de esta manera, con este nudito, voy a ir uniendo todas las hebras, los restos. Ven, por ejemplo, acá puedo usar esta y hacer lo mismo. Miren, vamos a hacer, enfrento así, paso uno para un lado, el otro para el otro lado, el lado contrario, lo ato y luego estiro de ambos, de los cuatro, ven, de los cuatro extremos. Ajusto bien y luego con los dos más largos. Cuando lo tengo bien ajustado, corto las hebras que sobran bien al ras, no se preocupen que no pasa nada, y vuelvo a estirar para corroborar que esto está bien sujeto. De esta manera voy a ir uniendo todos los restos de hilado hasta llegar, miren, a un super ovillo. Miren aquí, yo tengo todos unidos de esta manera. Miren, ahí tenemos un nudito. Bueno, usé esta técnica y me armé todo un ovillo gigante. Y ahora voy a hacer una pequeña muestra para que vean cómo queda. Voy a colocar mi ovillo en un... Tengo este hermoso cuenco que me regaló una amiga que hace cerámica. Miren qué bonito. Lo voy a colocar ahí y voy a empezar a trabajar el proyecto que quieran. Ahora cuando estemos terminando este video, les voy a mostrar un montón de imágenes con diseños tejidos que ustedes pueden hacer con esta técnica. Un montón. Así que quédense hasta el final para ver todas esas imágenes. Voy a comenzar entonces con un nudito deslizado. Y voy a hacer una base de cadenas para empezar a tejer. Tengo aquí esta base entonces y voy a comenzar a hacer varetas. Y voy a contar 2 y en el tercero voy a picar y voy a hacer una vareta. Y así voy a hacer varetas en todas la base de cadena. Estoy aquí ya terminando de trabajar con el primer tramo de este color, ¿sí? Y ahora voy a empezar con otro. ¿Ven que aquí tengo una unión? Bueno, miren. Hago la vareta y ese nudito me va a quedar escondido en las varetas. En este caso pues estoy trabajando varetas. También lo pueden usar cualquier punto. Y luego voy a empezar a trabajar, ¿ven? Sigo como si nada y va a aparecer el otro color. Miren qué lindo que queda ahí, van a ver. Hago uno más. ¿Ven? Queda muy, muy, muy lindo. Voy a avanzar un poquito más para que vean cómo va a ir quedando. Y así me quedó, miren, la muestra terminada. Hice un cuadrado de 12 por 12 para que puedan apreciar cómo queda esta idea, ¿sí? Esta combinación de colores, miren, la unión se va a notar muy poco, porque bueno, es inevitable que la unión se note, pero va a quedar muy prolija, disimulada. Dependiendo el largo que ustedes usen de cada color, es como les va a ir quedando aquí el matiz. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, tengo uno más chiquito. Este también tenía un tramo muy pequeño. Pero esto es un poquito más largo. Entonces, ven que se puede hacer como un poquito más, se utiliza un poco más el color, ¿sí? Eso va a depender de ustedes cómo quieran que les quede el trabajo final. Bueno, van a ir apareciendo aquí imágenes de proyectos que pueden realizar con esta técnica. Son muy lindos todos, a mí sinceramente me dan ganas de hacerlos todos, pero la idea es que ustedes me digan cuál les gusta más y el que más salga votado, voy a realizar el tutorial paso a paso.
¿Les gusta la idea? Bueno, déjenme en comentarios cuál de todos estos diseños quieren que prepare entonces un tutorial y me voy a poner manos a la obra. Y bueno, espero que les guste, que les haya generado un montón de ideas y ganas de utilizar esta técnica. Así que a no tirar ningún resto, que todo sirve y todo se recicla cuando se hace con las manos y con mucho amor. Nos vemos en un próximo tutorial.